un tramo de la entrevista que dio ayer Javier Milei, mejor dicho, que pide Javier Milei que le dé la Nación Más, que exigen en realidad, porque hay mucha plata detrás de ellos, ante un periodista impávido que no entendía lo que estaba escuchando, que no podía creer. Pero no podemos entrar en el juego. Así que, coincidiendo con una noticia del ámbito local, nos centramos 5 minutos en algo que planteó el Fondo Monetario Internacional ayer, que está en la tapa de la mayoría de los diarios del mundo y que alerta de que la deuda pública, mire cómo está el mundo, mundial, superará este año los 100 billones de dólares. Ni usted, ni yo, ni Danisa podemos tener idea que son 100 billones de dólares. Porque es más o menos como entender qué cantidad de estrellas hay en el universo. Claro. ¿Qué sé yo? Un montón. Pero ahora le ponemos lo ponemos más o menos en síntesis comparando. El organismo avisa que se van a requerir ajustes fiscales mucho mayores que los tienen proyectados los países y pide revisar las deducciones fiscales. La deuda pública crece sin parar. Tras la aceleración provocada por la pandemia, el pasivo del sector público sigue aumentando en buena parte del planeta, incluido Estados Unidos, la mayor economía del mundo. Bueno, acá vamos. El Fondo Monetario Internacional espera que a finales de este año supere los 100 billones de dólares. ¿A qué equivale eso? Porque si no, no se entiende. 93% del Producto Bruto Mundial. O sea, de todo lo que se produce, se está armando una deuda que tenemos que pagarnos entre todos del 93% y que se acerque al 100% del PBI en el 2030, según el informe del organismo internacional sobre el estado de las cuentas públicas de todos los países del mundo. El monitor fiscal de octubre de 2024 muestra que los niveles futuros de deuda podrían ser incluso superiores a los previstos y que se requieren ajustes fiscales mucho mayores que los proyectados actualmente para estabilizarla o reducirla, con una alta probabilidad, indican los expertos del fondo. Quienes elaboraron el informe señalan en particular que Brasil, Francia, Italia, Sudáfrica, Reino Unido, ¿por qué ponen último a los dos más endeudados? China, Estados Unidos y Japón. Vamos. Los países donde se espera que la deuda aumente más, el fondo ve numerosas razones para ser pesimista. El discurso político sobre cuestiones fiscales se inclina cada vez más hacia un mayor gasto público en las últimas décadas. Aumentó la incertidumbre sobre la política fiscal y se afianzaron las líneas rojas en materia tributaria. Además, aumentan las presiones sobre el gasto para hacer frente a las transiciones ecológicas, el envejecimiento de la población, los problemas de seguridad y los retos del desarrollo de larga data. Se suman deudas sin identificar con frecuencia, bueno, ayer las identificaron en la Argentina, procedentes de empresas públicas y de otros pasivos sin compromiso no contabilizados. El FMI señala en particular a los abultados déficits primarios de las dos mayores economías del mundo, Estados Unidos y China. Esos dos gigantes tienen opciones de política económica para aplicar políticas de saneamiento. Sin embargo, durante la campaña electoral de Estados Unidos se aprecia que las promesas de rebaja de impuestos y de ayuda fiscal están a la orden del día. Por eso el fondo advierte el riesgo de que en todo el mundo el año electoral venga acompañado de aumento del déficit. El nuevo informe señala que los elevados niveles de deuda de ese país pueden generar importantes efectos de contagio en forma de mayores costes de endeudamiento y riesgos relacionados con la deuda en otras economías. Además, según el fondo, la experiencia demuestra que las proyecciones tienden a subestimar los niveles de deuda. La relación deuda-PBI realizada a 3 años vista son superiores a los proyectados en 6 puntos porcentuales del PBI mundial. Con estos elementos, el FMI elaboró un indicador de deuda en riesgo, un test de estrés de la deuda ante escenarios adversos macroeconómicos, financieros y políticos. Hay riesgo de que la deuda se dispare hasta el 115% del PBI mundial en 2026, 20 puntos más de lo proyectado. Todo esto empezó en la década del 90, cuando se crearon los bancos de inversión y cuando el capital financiero internacional... Bueno, Lorenzo Pepe lo había dicho acá, un diputado argentino peronista. Dice, muchachos, esto no es el imperialismo de Estados Unidos. Acá los que manejan superan a Estados Unidos. Esto es que se llama capital financiero, estamos destruyendo las industrias. Bueno, los planes de ajuste fiscal están muy por debajo de lo necesario para garantizar la estabilización y reducción de la deuda. El fondo cree que es el momento para sanear las cuentas. Por la moderada inflación, las economías estarían en mejor condición de absorber un impacto económico de endurecimiento fiscal, esto es de aumentar los impuestos.
Advierte que el retraso es costoso. En los países en que prevé que la deuda aumente, como Brasil, Francia, Italia, Sudáfrica, el Reino Unido y los Estados Unidos, retrasar la acción hará que el ajuste necesario sea aún mayor. El fondo recuerda que la experiencia demuestra que una deuda elevada puede desencadenar reacciones adversas en los mercados y limitar el margen de maniobra ante perturbaciones negativas.